Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. Ezequiel, cuando vino la orden del cielo y le dijo: devuélvete. Eso es la conversión y el arrepentimiento. Tiempo de Dios. Eclesiastés capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 8. Gloria a Dios. Si lo tienen, pueden decir amén. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Nos vamos al verso 14 del capítulo 2. No, verso 3 del capítulo 2. Dice: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincia. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerla, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Amén. Pueden sentarse. En el año 2009, en el mes de agosto, el Espíritu Santo me permitió predicar un mensaje que titulé en ese momento: el triste final de un hombre de Dios. Me sorprendí cuando, mirando mis notas, me di cuenta que eso hacían aproximadamente 5 años. Porque, en definitiva, Eclesiastés es el punto culminante de la vida de un hombre que debió ser lo más exitoso, y lo fue en gran manera, pero no se desarrolló con todo el potencial que pudo haber sido sobre la tierra. Es decir, Salomón, el rey Salomón, el hijo de David,
estuvo llamado a ser lo máximo en todos los órdenes, porque el precedente de su historia, el trasfondo de lo que representó su padre, la plataforma que recibió y todo lo que lo envolvió al momento de comenzar su reinado de 40 años en Israel, en todo el Reino Unido del pueblo judío, debió catapultarlo a la fama y al reconocimiento sin discusión para ser el único y el gran hombre más exitoso de toda la faz de la tierra. Lamentablemente, aunque tuvo mucho éxito y fue muy rico y muchas cosas, Salomón no logró ser todo lo que pudo haber sido. Y las razones de eso están plasmadas aquí en el libro de Eclesiastés, o como le llamaban en hebreo, libro de Coelet, el predicador, porque Eclesiastés es el nombre griego que significa en efecto asamblea. Y hoy quiero compartir con ustedes lo que es el primero de una serie de mensajes que he titulado Las reflexiones de Salomón. ¿Por qué las reflexiones de Salomón? Porque hay que meditar en las reflexiones de Salomón, hay que estudiarlas, hay que asimilar lo que hay ahí envuelto, porque ahí hay verdad, ahí hay sabiduría, ahí hay realidades determinantes para la vida de nosotros en todos los tiempos. Leer Eclesiastés, yo digo que es de los libros de la Biblia que hay que leerlo despacio. Hay que leerlo verso por verso para entender y conocer un poquito del contexto histórico y la circunstancia en que se desarrollan los acontecimientos que nos permitan entender a cabalidad lo que se está transmitiendo en estas palabras. Dice en la historia bíblica que Salomón escribió el libro de Eclesiastés aproximadamente en el año 935 a.C., cuando ya estaba en el ocaso de su vida. Y en mi opinión, en este libro de Eclesiastés, el hombre más sabio de la tierra en su momento llega a conclusiones poderosas e irrefutables sobre temas tan importantes como el vacío existencial que produce la falta de Dios en el ser humano. Ese es uno de los temas poderosos de Eclesiastés, ese vacío existencial que se generó en la vida de este hombre. Un vacío que no pudo ser llenado con toda la grandeza de la tierra, no pudo. Y Salomón lo testifica aquí en Eclesiastés. También Salomón refleja esa imposibilidad de llenar ese vacío con los objetivos naturales de la mayoría de la gente, como lo son el trabajo, el destacarse por el conocimiento, como lo es el placer de todas las cosas maravillosas que existen en el mundo. Estoy seguro que la mayoría de las personas viven de acuerdo a esos objetivos y todo lo que son y hacen giran en torno a esas realidades que Salomón concluye diciendo que son vanidad y aflicción de espíritu. Y hoy quiero compartir con ustedes todo esto porque cuando Salomón llega a esa conclusión final del capítulo 12 y dice: el fin del discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. No es el discurso de un religioso, no es el discurso de una persona bruta o desinformada o ignorante. Es el discurso de un hombre que lo había experimentado todo. Y por eso ese discurso tiene mucho valor para nosotros. Hoy me quiero concentrar en el vacío existencial de
de Salomón. ¿A qué llamamos vacío existencial? A esa incapacidad de sentirnos satisfechos con los logros alcanzados. A esa incapacidad de sentirnos plenos con las cosas, las posesiones materiales que podemos conquistar. A esa incapacidad de sentirme bien siendo famoso y reconocido por la gente. A esa incapacidad de sentir felicidad siendo alguien admirado por millones de personas. ¿Qué es lo que le pasa a los famosos que terminan consumiendo drogas, que terminan viviendo vidas alocadas? Usted ve los periódicos y las revistas de la prensa amarilla relatando las locuras de Britney Spears, de Lindsay Lohan, de la otra y el otro. Michael Jackson se suicida o prácticamente provoca su suicidio. ¿Por qué? Porque había un vacío en él que no lo llenaba nada, y llegó un momento en que él mismo se administraba grandes porciones de drogas narcóticas que lo anulaban, hasta el punto de que una dosis de esa le produjo un paro cardíaco y respiratorio que anuló su vida. Pero, ¿qué le pasó a Elvis Presley? ¿Qué le pasó a Marilyn Monroe? Y usted sigue buscando y sigue encontrando qué le pasa a esa gente que lo tiene todo aparentemente, que ha logrado lo que todo el mundo sueña, y de repente la humanidad se sorprende. Acabó con su vida. ¿Por qué? Por el vacío existencial. Nada te llena y todo es un mundo de insatisfacción. Vanidad de vanidad, dice el verso 2 del capítulo 1. Dijo el predicador: vanidad de vanidad, todo es vanidad. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu, dice Salomón. Estas palabras dan a conocer las conclusiones de un hombre que le había perdido el sabor a la vida. Un hombre que la existencia de él dejó de tener colores. Un hombre que su vida se había tornado gris y nublada. Un hombre que perdió la razón de vivir. Algunos podrían pensar que se trataba de alguien que vivió frustrado. Ese estaba frustrado y por eso habla de esa manera. No, Salomón no estaba frustrado. Lo menos que tenía Salomón era frustración. Salomón se dio todos los gustos. Salomón tuvo todo lo que quiso. Óigame, póngase a pensar. Escriba ahí todo lo que usted quiera. Sueñe. Dice el verso 10, dice Salomón: no negué a mis ojos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mire, hermano, eso tiene que ser bueno. No negué a mis ojos cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Todo lo que era gusto, se lo dio todito. Todo lo que era placer, se lo dio todo. Estábamos leyendo ahí en los versos que leímos del capítulo 2 también, todas las cosas que él tuvo. Desde el verso 3 del capítulo 2, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Y toda la borrachera se la dio Salomón. Todos los vinos raros lo bebió. Óyeme, mira lo que está diciendo. Engrandecí mis obras, edifiqué casa. Salomón hizo lo que hacen algunos ricos que construyen casa y después dicen no me gusta y la desbaratan. Edifiqué casas,
Hice huerto. Parece que en un tiempo le dio con hacer huerto y jardines. Algunas hermanas hubieran estado gozosas de estar ahí. Y lo que le dio fue con sembrar flores y huerto y jardines. Lo hizo todo. Jardines, persa, griego, hebreo. Sembró cedro del Líbano, de todo. Hasta cadillos sembró. Todo. Y se hartó de eso, hermano. De todo se hartó. Léalo. Yo le estoy poniendo el término que ustedes entienden. Se hartó. Cuando yo le digo así, ustedes saben, se fatigó, se cansó. Pero no fue que no lo tuvo. Es que todo lo que tuvo, se cansó. Es como los muchachitos con los reyes. Cuando yo era niño, eso era una locura, esos reyes. Mire, hermano, yo contaba con un calendario, iba poniéndole X, esperando el Día de los Reyes. Ya ahora no, porque ahora los muchachos siempre tienen reyes. Pero en mi tiempo, tener el Día de los Reyes, eso era algo sagrado. Era la única vez donde se veía un juguetico decente. ¿Sí o no? Eso era así. Y yo recuerdo que ese día, del 5 para el 6 no se dormía. Tú te podías acostar, pero no dormía. ¿Haciendo qué? Esperando. Y ya cuando uno iba creciendo, que ya uno sabía que los reyes estaban ahí, yo recuerdo que yo lo que me la pasaba era esperando la hora en que se pudiera salir a jugar para enseñar qué era. Ahora, usted una semana después, 2 semanas después, 3 semanas después, ya la fiebre, porque ya, si era una pistolita de mito, ya no explotaba. Y si era un carrito de cuerda, ya no cogía cuerda. Porque ya. Salomón estaba así. Todo ya. Lo probó. Y jugó. Lo disfrutó. Y ya. Terminó. Vanidad de vanidad. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Tuvo la oportunidad de disfrutar y experimentar lo que todo ser viviente pudiera anhelar durante su estadía en esta tierra. Escuche algo de lo que alcanzó Salomón, que yo me tomé el ejercicio de hacer unos calculitos. Por ejemplo, ¿cuánto oro recibía Salomón? Primera de Reyes 10:14 dice que el peso del oro que llegaba a Salomón en un año era de 22.6 toneladas de oro. Algunos dirán, en mi Biblia no dice así, dice 666 ciclos de oro. Cuando usted busca la tabla de conversiones y demás, le va a decir en el sistema métrico en kilos o toneladas, que es la misma, son las unidades de ese sistema. Y eran 22.6 toneladas de oro que recibía Salomón por año. ¿Usted sabe cuánto vale una onza de oro hoy? $1,228.50. Cuando usted multiplica por eso, por 22.6 toneladas, eso le da casi $1,000 millones. El siervo. Los escudos de los guerreros de Salomón, él se dio el lujo de hacerlo en oro. Pesaban 6.84 kilos de oro. Multiplicándolo al precio de hoy, los escuditos de esos guardias del ejército de Salomón costaban $300,105. Hermano. Un escudito.
$300,000 en un... ¿Por qué hice el ejercicio? Porque le da una idea a uno de por dónde andaba la grandeza de este individuo. Él se dio lujos como eso. Dice el libro de Reyes, sigue relatando, el rey hizo además un trono de marfil, lo revistió de oro fino. Había 6 gradas hasta el trono y por detrás la parte superior del trono era redonda, con brazo a cada lado, asiento y 2 leones de pie junto a los brazos. 12 leones estaban de pie allí en las 6 gradas, el uno y al otro lado. Nada semejante se había hecho para ningún otro reino. Todos los vasos de beber del rey de Salomón eran de oro. Podríamos decir que tenía oromatitis aguda. Los vasos de él no bebía en plástico, ni en vidrio barato, o en oro. Todo era de oro. Usted puede leerse el capítulo 10 de Primera de Reyes. Así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todo el mundo quería ver a Salomón. Y para verlo le traían regalo. Yo me puse loco sacando estos cálculos. Con el diezmo de Salomón en un año se construyen mucho más Anaín. Qué paradoja, ¿verdad? Ahora, ¿por qué habla de esa manera ese individuo? ¿Por qué llega a esa conclusión tan depresiva? Vanidad de vanidad. Todo es vanidad. ¿Por qué habla de esa manera? Nadie podría entender en principio la frustración de Salomón, pero la verdad es que él está dando sus conclusiones a partir de su experiencia experimental. Salomón no está hablando de lo que no pudo probar, está hablando de lo que probó. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido todo lo que han soñado? Voy a preguntar por si alguien no me entendió. ¿Cuántos de los que están aquí en este templo han tenido todo lo que han soñado? Todo, todo, todo. Es difícil para uno tenerlo todo porque hoy tú estás tranquilo con algo y mañana ya tú estás soñando con algo más. Salomón lo tuvo todo. Todo lo que se soñaba, todo lo que deseaba, todo, no solamente que lo tenía, que lo probaba. Lo que era de probarse lo probaba, lo que era de tenerse lo tenía, lo que era de alcanzarse lo alcanzaba. Todo, experiencia, vivencia. Y por eso Salomón dice, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Si ese hombre llega a esa conclusión, nosotros que no hemos experimentado todo, tenemos que creerle. ¿Sí o no? Hay que creerle. Hay que creerle a Salomón. Tiene razones para hablar. Sus conclusiones tienen peso. Sus conclusiones tienen que ser palabras contundentes para nosotros. Si lo dice, es por algo. Si lo dijo, es por algo. Debe decirme a mí algo. Yo que no lo he vivido, tengo que tomarle el hilo a lo que ese hombre que lo experimentó está diciendo. Si yo me paro frente a esa planta y siento un calor que me quema y le digo, no se acerque a esa planta porque el calor está quemando, y usted me ve con la ropa quemada y me ve con los moratones del fuego, ¿usted se va a meter para probar? ¿Verdad que no? Usted me va a hacer caso, ¿sí o no?
¿Por qué? Porque yo fui, experimenté y usted ve los resultados. Salomón nos dice que vanidad de vanidad, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Su vacío existencial lo explica dando la evidencia de 3 elementos importantes en la vida del hombre en todos los tiempos. Número 1, la sabiduría y el conocimiento. Él dice, ser sabio y saber mucho es vanidad. Verso 12 al 18 del capítulo 1. Yo fui rey de Israel y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo, y este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las cosas que se hacen debajo del sol, y aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, lo incompleto no se puede contar. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Sabiduría y conocimiento. Mire, hermano, mientras uno más sabe, uno más sufre. Ay, pastor, me voy a quedar bruto. No, no eso es lo que te estoy diciendo. Pero mientras uno más sabe, más sufre. Uno le dice a un muchachito, mira, cómete la comida para que crezca fuerte y demás. El niño no entiende. El niño quiere comer golosinas, dulce, bizcocho, comida chatarra. ¿Por qué? Porque el niño lo único que se está llevando es del sabor que siente. Pero usted no ha notado que después que uno cruza la barrera del primer tal, segundo tal, cuando va rumbo a todo eso, se está pagando el TA. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Venga alguien de sonido y active las cosas aquí. Esa planta se le acabó el combustible. No previeron que se iba a acabar el combustible. Deben apagarla. Seguimos con la luz de aquí. La sabiduría y el conocimiento es vanidad. Mientras más uno sabe, más sufre. Uno le dice al niño, tiene que comer saludable. El niño no lo entiende. El niño se quiere llevar de lo que le gusta. Ahora, ¿qué pasa cuando uno cumple determinada edad? Uno se pone más selectivo. Ya uno sabe que no debe comerse todos los arroces grasosos. Ya uno lo que come es arroz integral. De repente uno comía de todo y ahora usted ve ensalada. ¿Quién me iba a mí a convencer a hartarme de hoja? Hace unos años atrás. Pero yo ahora, yo hablo de, me voy a comer una ensalada. ¿Usted sabe por qué? Porque uno va sintiendo la realidad de la vida. Haber experimentado, uno se da cuenta que ya el estómago de uno no funciona con la misma. Yo recuerdo cuando yo llegaba de la universidad, yo me tomaba 1 hora para llegar de mi casa a la universidad o de la universidad a mi casa.
Hermano, yo me recuerdo a las 10:30 de la noche, yo sabía comerme un mangú con 2 o 3 huevos fritos. Si yo me como eso ahora, tengo que vigilar. ¿A cuánto le pasan cosas similares ahora? Pues yo hacía eso de chiste. Déjame decirle, yo me daba esas alturas. Y si no llamaba a la pastora, a las 11:30 yo estaba dormido. Durmiendo como un lirón. Porque eso pasaba por ahí. Pero al pasar los años, uno se da cuenta que la pava no pone donde ponía. Y las cosas van cambiando. Salomón lo experimentó y por eso habla. Hoy cuando tú hablas y le dices a un joven, cuida tu salud, come saludable, hay gente que cuando se lo dice a alguien, se lo está diciendo porque ya tiene un problema cardíaco, o porque tiene una diabetes que lo está matando, o porque tiene tal o cual problema de ácido úrico, de reumatismo en los huesos. ¿Por qué? Porque no supo administrarse con tiempo como debía ser. La experimentación nos da autoridad para dar una opinión sobre algo. Haberlo vivido nos da poder y autoridad para decir algo. Salomón lo está diciendo. Y Salomón experimentó todo y dice, vanidad de vanidad, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Él sabía que la sabiduría y el conocimiento no lo es todo. La gente cree que siendo sabio lo va a resolver todo. No, Salomón te dice que no. Otra cosa, los placeres, como decíamos ahorita. No negué a mis ojos cosas que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Dice Salomón, me di todos los gustos, me di todos los placeres, y eso es vanidad y aflicción de espíritu. No encontré nada por ese camino. Todo era dolor y sin provecho debajo del sol. Con esto está diciendo que al que aspira a llenar su vacío existencial con el placer, Salomón le está diciendo, por ese camino caminé yo y no resolví el problema. Ay, que sabiendo mucho yo voy a resolver y me voy a sentir lleno. Yo conozco gente con 6 y 7 profesiones. Yo conozco personas con 7 carreras universitarias y con maestrías y especialidades, muchas de ellas. Y tú dices, ¿y qué es lo que tanto estudia? Ay, pero necesito. Están tratando de llenar algo, pero cuando tú estás llenando algo que está roto, el fondo de ese algo, por más que le eche, no lo va a llenar. Estará siempre vacío. No negué a mis ojos placer alguno. Salomón todos los gustos. Y lo tercero, con lo que él dice que trató de llenar su vacío existencial, fue que buscó encontrar satisfacción en el trabajo. ¿Cuántos adictos al trabajo conocemos hoy? ¿Cuánta gente se enorgullece de lo mucho que trabaja? Tú ves, yo no descanso ni los domingos. Ay, cañajo. Yo trabajo de lunes a lunes. En los países desarrollados, mucha gente usa que tienen 2 trabajos, 3 trabajos. No tienen chance para vivir. ¿Por qué? Porque ellos se enorgullecen de decir, yo trabajo mucho. Dice Salomón, si estás buscando llenar tu vacío existencial con el trabajo, te debo decir que es vanidad y aflicción de espíritu. No lo vas a llenar. Sorprendente, ¿verdad? Sorprendente. Esto me lleva a un par de aplicaciones que quiero compartir con ustedes. A partir de estas reflexiones del rey Salomón, entendemos que la mayoría de las cosas que ocupan nuestro tiempo, óigame bien, a partir de la experiencia de Salomón entendemos que la mayoría de las cosas que ocupan nuestro tiempo y nuestras energías
También algunas de las cosas por las cuales nos esforzamos tanto que rompemos con todo el mundo por ellas, cuando las alcanzamos nos damos cuenta que no tenían valor o no tenían el valor que nosotros pensábamos. ¿Cuánta gente hay así? Que se puso enemigo de todo el mundo por conseguir dinero, que rompió y engañó a toda la gente que tenía cerca, que abusó de todo el mundo y después que tiene el dinero se da cuenta que no tiene con quién compartirlo. Vanidad y aflicción de espíritu. Precisamente esa es una de las conclusiones en los primeros capítulos de Eclesiastés. En un mundo materialista como el que nos ha tocado vivir, el trabajo, las riquezas, el conocimiento y la sabiduría, dice Salomón, son un fiasco. Eso es más duro de lo que usted piensa. Que yo me pare y le diga a un grupo de jóvenes, conocimiento, placeres, trabajo, fama y fortuna, es un fiasco. Me van a decir, te está pasado. Ahora póngase a pensar, ¿en torno a qué gira la vida de la gente? Póngase a pensar, ¿en torno a qué vivimos? ¿En torno a qué? ¿Qué es lo que nos motiva a vivir? Trabajar. ¿Por qué estudiamos? Para conocer, para saber y para ser productivos. Por eso trabajamos, por eso estudiamos, ¿sí o no? Y después que somos productivos, ¿qué queremos? Seguir sabiendo y ganar dinero. ¿Y para qué queremos ganar dinero? Para sentirnos bien, para darnos placeres, para tener cosas, para tener jardincito, caballos. Los caballos hoy son la jipeta. Tener carro, tener bote. Hay gente que ya después que tiene todo lo que corre en la tierra, dice, ahora voy a comprar un bote. Y después compran un bote, un yate, lo usan una vez en el año. Y después dice, no, yo ahora lo que quiero es un avión. Y hay unos locos por ahí que ya no lo llenan los aviones. Ahora están inventando en dar viajes para la luna. ¿Usted no ha oído de unos empresarios que quieren irse en Luna Tours? ¿Y por qué? Buscando llenar. La conclusión de Salomón en estos primeros capítulos de Eclesiastés es ese. Pero uno en un mundo materialista como el que nos ha tocado vivir, a mucha gente le resultaría difícil entender que es un fiasco todo por lo que se afana. Siempre digo que el mayor problema de esto, cuando trato este tema, el mayor problema para entender a Salomón es que solo creemos las cosas si las experimentamos. Y muy pocos tendrán el privilegio de experimentar lo que experimentó Salomón. Por lo tanto, vale la pena llevarse del consejo. Otra aplicación que puedo sacar de estas reflexiones de Salomón es que tener una razón para vivir define todo lo que somos y hacemos. Todo lo que somos y hacemos en esta vida está definido por esa razón. Y si esa razón no está conectada con Dios, más pronto que tarde vamos a vivir en la mayor decepción de la vida. Vivir sin propósito. Yo he conocido mucha gente que ha alcanzado el éxito que el hombre ha definido como éxito y al final están sin propósito en la vida. La vida se le ha tornado gris, oscura y sin sentido. ¿Por qué? Porque después de lograr los éxitos, después de haber vivido por un motivo, yo conozco el caso de gente, por ejemplo, recuerdo un hombre que eso me impactó mucho, que me dijo, me propuse en la vida nunca volver a ser pobre. Y realmente el hombre con menos de 40 años llegó a tener muchas posesiones materiales. Lo logró. Y un día fue delante de mí y me dijo, pastor, tengo un problema serio en mi vida. Y le dije, ¿cuál es? Me dice, me propuse ser rico,
Dije que nunca más iba a ser pobre porque nací en pobreza, sufrí mucho la pobreza, me marginaron mucho, me maltrataron, me dolió mucho ser pobre desde niño. Tuve mucho deseo de muchas cosas que nunca pude tener y propuse en mi corazón, al precio que fuera, ser rico. Hoy soy rico, pero no tengo familia. He tenido 3 matrimonios y los 3 se me han desbaratado. Yo preferiría cambiar todo el dinero que he conseguido por una sola de esas familias que perdí. Vanidad de vanidad. Todo es vanidad. El problema de esta realidad es que la mayoría de la gente muere en el intento. Y no saben que el camino que han elegido y la razón que han elegido para vivir no tiene sentido. Al final se van a frustrar. Salomón dice, todo lo que vi debajo del sol perdió sentido, no tiene sustento. Hay quienes viven para alcanzar el poder y cuando lo logran se dan cuenta que no tiene sentido. Otros buscan el dinero, otros buscan la fama. He conocido gente que dice, yo lo que quiero es ser famoso. Me recuerdo el caso de un querido amigo, fuimos compañeros de estudio durante todo el bachillerato y cuando llegamos a la universidad y llegamos juntos a la universidad, comenzamos a estudiar y me dijo, Ezequiel, yo no puedo seguir siendo pobre y voy a hacer todo por tener dinero. Hizo muchas cosas, recuerdo. Yo le decía, tú estás loco, me dijo, tú estás loco. Me dijo, Ezequiel, que yo estoy cansado de ser pobre. Hizo muchas cosas, se metió en la corrupción que hay en este país con la política y con eso. Y consiguió dinero. Un día nos encontramos, yo andaba en una guaguita Mazda Station usada, como con 10 años, y él andaba en un carro convertible y nos juntamos en un lugar. Y yo me quedo mirando el carro convertible. Sorprendido, ¿verdad? Porque yo lo conocía, yo sabía de dónde venía. Era un carro de eso de colección. Y el hombre se me acerca y me dice, Ezequiel, amigo, qué envidia te tengo. Y yo miré mi guaguita. Pero lo entendí rápidamente. El Espíritu Santo me hizo entender. Y me dijo, conseguí lo que te dije que iba a conseguir. Pero no ha valido la pena. Yo le conté que me había casado, que tenía mi esposa. La novia aquella de la que tú me hablaste. Digo, sí, esa misma. Tengo 2 hijos. Me dice, qué envidia. Qué envidia. Me dijo, tengo hijos, algunos ni los conozco. Quisiera ser la persona que yo era. Lo único que he conseguido es dinero. Después lo perdí todo lo otro. Vanidad, todo es vanidad. Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Cada 40 segundos. Hubo un hermano que yo, cuando hice referencia a esto en días pasados, buscó la página donde se registran las muertes. Y qué interesante fue. Real y efectivamente, cada segundo hay un número grande de gente que va muriendo y se van registrando. No son los que realmente pasan, son los que se registran. Hay mucha gente que muere que no se registran en estos indicadores. Pero dicen las estadísticas que de esos, cada 40 segundos, uno de los que muere es por motivo del suicidio. ¿Por qué se suicida la gente? Porque la vida dejó de tener sentido para ellos. Salomón estaba viviendo un momento así. Y él, después de experimentar todo eso, dice,
Es vanidad. Es vanidad. Y fue movido por Dios a escribirlo para las futuras generaciones. Y yo estoy como siervo de Dios en este altar para proclamar con energía y decirle a una sociedad que está sumergida en el materialismo, aún diciendo que le sirve a Dios, es vanidad. Es vanidad. Es vanidad y aflicción de espíritu. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque al final eso es lo único que tiene sentido. Teme a Dios. Hay un hueco en el ser interior del hombre. Hay un vacío existencial que solo puede ser llenado por el Dios del cielo. Salomón experimentó vivir la vida plena, llena de Dios en su juventud, y luego experimentó vivir lleno de riqueza, sabiduría, trabajo, ocupaciones, poder y todos los placeres del mundo. Y no negó a sus ojos cosa alguna, y después de experimentar los dos mundos, óigame bien, después de experimentar los dos mundos, en Eclesiastés él resume sus conclusiones. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Al final él reconoce el todo del hombre es el temor de Dios. Quien vive sin Dios en su noticia no tiene razón para vivir. Quien saca a Dios por un amor, por una profesión, por un negocio, por el dinero, por lo que sea de esta tierra, está haciendo un mal negocio. Te lo digo en el nombre de Cristo Jesús, con el corazón en las manos. Si sacas a Dios, la vida se torna oscura. Si Dios no está en tu noticia, no tienes razón para vivir. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Al final de todo, eso lo reconoció Salomón cuando aconseja en esta obra, en esta apología que significa Eclesiastés, el todo del ser humano es el temor a Jehová y el guardar los mandamientos de él. Por eso dice la Escritura en 1 de Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Óigame, apréndase ese verso de memoria, 1 de Juan 2:17. Porque en tiempo tan materialista, donde uno vale por la ropa que se pone, donde uno vale por el carro en que anda, donde uno vale por el lugar donde vive, hay que decirle a la gente, eso no es lo importante. Dos amigos me decían ayer, qué terrible que ha pasado en esta sociedad. Ya los jóvenes de hoy andan robando en las calles y como que no tienen valores, no le dan importancia a nada y como que no le han inculcado nada que los detenga. Y yo le dije, miren, lo que ha pasado es que se sacó a Dios de la noticia de la gente y por eso la gente vive matando, vive robando y no le importa, porque la gente lo único que piensa es que soy alguien si tengo algo y si yo no lo produzco, ¿qué tengo que hacer? Robarlo. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Por eso las palabras de Juan en 2:17 de esta primera carta. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Podríamos argumentar por horas, pero al final es la misma conclusión. Si no tenemos a Dios, aunque lo tengamos todo, nos vamos a sentir vacíos e insatisfechos. El que no tiene a Dios va a vivir vacío
e insatisfecho. Llévate de Salomón. Lo experimentó las dos cosas. Y dice, vivir sin Dios es un fracaso. Por eso en esta hora le digo a los amigos y a las amigas, conviértanse a Cristo. Entréguenle su vida al Señor. No se dejen arrastrar. Y a los que le sirven al Señor, agárrate de tu salvación con temor y temblor. Y no la suelte por nada ni nadie. No te distraigas. No pierdas el enfoque. No pierdas lo más valioso que tienes. Busca a Cristo. Sírvele con pasión. Porque al final, lo único que tiene sentido en la existencia humana es tener a Dios en su noticia. Amigo o amiga, conviértanse a Cristo. Lo demás es complemento. Ay, ¿cómo yo me voy a hacer? ¿Y cómo yo voy a gozar? Gózate aquí. Gózate alabando al Señor. Aquí se goza con calor y sin calor, con planta y sin planta. Aquí gozamos, todos los días gozamos. Aquí salimos y le damos la mano a los hermanos, le pelamos el diente y ya salimos gozosos aquí. ¿Por qué? Porque Dios en la vida del ser humano es el que hace la diferencia positiva para nosotros. Amigo o amiga, busca de Dios, entrégale tu vida al Señor. Al final, eso es lo único que tiene sentido en esta tierra. Agárrate del Señor, mete a Dios en tu noticia. Salomón lo dice en estas palabras de Eclesiastés que muchas veces hemos citado y con mucha frecuencia se mencionan, ¿verdad? Sobre todo para los jóvenes. Dice, acuérdate de tu Creador, verso 1, capítulo 12, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Antes que oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompe el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidad, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Si deseas una copia de este y otros mensajes del pastor Ezequiel Molina Jr., puedes solicitarlo escribiendo a eltiempodedios@gmail.com o visita nuestro sitio www.labatalladafe.com. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com
o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.